Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrevista en El Mostrador, siguiendo atentamente lo que pasa en la Convención Constitucional, y nos acompaña hoy el constituyente del Partido Comunista, Marcos Barraza. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola, gracias por la invitación, Nicole. Marco, bueno, hay una tarea importante que tienen ustedes esta semana que tiene que ver con las indicaciones, la continuidad de un trabajo intenso que vienen haciendo desde hace algunos días y bueno, desde el inicio de la convención. Hay más de 1000 indicaciones y quería saber primero en qué línea está trabajando el Partido Comunista, los constituyentes del Partido Comunista en las indicaciones que se están presentando. ¿Cuál es el mayor interés que hay de parte de ustedes en las indicaciones que se van a revisar ya en estos días? Sin perjuicio de cuáles sean los resultados en materia de la aprobación de las indicaciones, el- diría yo que la idea central que ha guiado el trabajo de los constituyentes, no solo del Partido Comunista, sino que de Chile Digno, que es, digamos, parte del subpacto al cual nosotros pertenecemos, es que la convención tenga la capacidad y la atribución de deliberar soberanamente respecto de las reglas para el funcionamiento de la Convención Constituyente. Y en ese sentido, impulsamos en su oportunidad que los quórum para la aprobación de los reglamentos, para la aprobación de las normas en específico, fueran deliberados por la propia Convención Constituyente, y eso en sí para nosotros representa un avance altamente significativo y cualitativamente superior en términos de poder originario constituyente. Ese ha sido el criterio central, dotar a la Convención de la autonomía y la soberanía que no le dotó plenamente el acuerdo del 15 de noviembre. Y en ese sentido sentimos que hemos avanzado muchísimo. En el caso de los 2 tercios que usted hace referencia también en esta intervención, ¿cuál es el principal objetivo de aquello? Hay algunos constituyentes que hablan que esto es más bien una discusión política, que se quiere enviar una señal de la autonomía de la convención, más que significar un tema sustantivo de un una real capacidad de bloqueo, digamos, que fue el primer argumento que se instaló para, de alguna manera, bajar el quórum de los 2 tercios. ¿Usted coincide en que esto es más bien una discusión política o hay un argumento sustantivo que de alguna manera reafirme lo que ustedes han estado planteando como Chile Digno de terminar con el quórum, este quórum que ha sido tan complejo dentro de la discusión? Lo primero, que yo creo que es bien curioso y peculiar que hayan constituyentes que eh, nominen o signifiquen el debate en términos políticos, como que el debate constitucional no sea político. O sea, yo creo que eso, eh, o en su defecto, es un problema de querer despojar a la convención del carácter político que tiene, o alternativamente no significarlo correctamente. La convención es un ejercicio altamente político, agrego además ideológico, porque tiene que ver con normas que rigen al conjunto de la sociedad. Eh, y precisamente el proceso constituyente que existe es producto de la ruptura constituyente y en consecuencia la ruptura política que ha existido en el país respecto de normas que no interpretan a la mayoría del pueblo de Chile y a los pueblos de Chile. Entonces, yo reivindico el carácter político de esta discusión. Me parece que no verlo de esa manera es claramente pretender normalizar en términos de, eh, o sea, normalizar incorrectamente la discusión. En segundo lugar, creo que el problema de los 2 tercios no es un problema que remita a una discusión del pasado, es muy del presente y muy del futuro. Eh, Indistintamente de la disposición que pueda tener un sector de la derecha a un diálogo más amable en términos de intercambio, lo que ha prevalecido en la derecha desde el inicio de la ruptura constituyente, concretamente desde el 18 de octubre, es una conducta pertinaz en tratar de que la constitución nueva no dé vida. Eh, lo rechazaron a través del gobierno del presidente Piñera con una feroz y brutal represión en las calles,
Lo hicieron pese a los llamados de un sector de la derecha a aprobar. Finalmente, en términos de hegemonía, se impuso el rechazo en la derecha, eh, tanto en el plebiscito del 25 de octubre, y luego se impuso un esfuerzo por mantener un vínculo estrecho entre los negocios y la política. El financiamiento principal de los constituyentes de derecha viene de grandes empresas, y en consecuencia el propósito era obtener un tercio solo desde la derecha que permitiera obstruir las normas constitucionales. La misma derecha acuñó el concepto de un tercio móvil, y ese tercio móvil es el que de 37 constituyentes de derecha, que sumado a constituyentes de la exconcertación, independientes, pudiese dar ese tercio necesario para quienes quieren obstruir normas. Y eso pone en riesgo normas específicas, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito político, y obliga a morigerar la intensidad de las transformaciones que son las expectativas populares que existen en el país respecto a la nueva constitución. Es decir, que la constitución se traduzca en un cambio significativo que tenga repercusiones en la calidad de vida de las personas. Por tanto, la existencia de un tercio circunstancial para cada materia es altamente probable. Y en ello concurre una hegemonía de derecha y sectores neoliberales que pudiesen obstruir o, agrego, morigerar la profundidad de los cambios. Por tanto, no es un debate sobre el pasado, es un debate sobre el presente, y que puede llegar a tener la siguiente repercusión: que ante la imposibilidad de alcanzar, si es que se mantiene la norma de 2/3, los 2/3 para aprobar una norma, esas normas finalmente no puedan dar vida, y lo que exista sea, digamos, indefinición que quede postergada en términos de ámbito legislativo y no constitucional. Entonces, ahí creo que hay una estrategia por construir una constitución de corte más minimalista, más neutra, y que no va a responder, si ese fuera lo que se impusiera como resultado, a una expectativa social que está vigente, que demanda transformaciones más profundas. Marcos, en el escenario de que estos 2/3 finalmente se mantengan, porque, a ver, hay una parte del centro, del centro izquierda, de la exconcertación, también sectores de, obviamente, la derecha, pero también incluso algunos constituyentes del Frente Amplio que van a insistir con mantener el tema de los 2/3. En el caso de que se voten los 2/3, Chile Vamos ya tiene una estrategia que es probablemente acudir a la Corte Suprema. ¿Cuál va a ser la estrategia o cuál va a ser la posibilidad de acción que ustedes como Chile Digno evalúan en caso de que se mantenga este quórum de los 2/3? O sea, si eventualmente se mantiene el quórum de 2/3, nosotros seguimos trabajando con ahínco, fuerza y energía para que la Convención Constituyente sea, para que la Convención Constituyente pueda tener una norma constitucional que represente al conjunto del pueblo. Y en consecuencia sea depositaria de las expectativas sociales de transformación que el país requiere. No vamos a clausurar el debate por ninguna manera, no nos vamos a amurrar, ni vamos a decir que la Convención Constituyente se acaba, como han dicho otros constituyentes. Por el contrario, vamos a perseverar en ideas transformadoras. Ahora, afortunadamente, si eventualmente la norma de 2/3 se mantuviese, también hemos impulsado el plebiscito dirimente, y entendemos que esa alternativa también es una alternativa que apela a la soberanía del pueblo. Nos parece que es muy potente, y yo espero que las dudas de quienes tienen para modificar el quórum de 2/3 no las expresen en el plebiscito dirimente. Claro, ese es otro punto que en la derecha, en Chile Vamos, han puesto como un tema complejo de discusión, porque a pesar de los acuerdos que se lograron en su momento de apostar también, por ejemplo, a reformas constitucionales vía Congreso, si es que así se necesitara, a pesar de eso, hay todavía dudas y algunos resquemores con los plebiscitos
dirimente en un sector de la convención. Lo que le quiero preguntar es si, en qué se basa finalmente fuertemente ese argumento para llevar adelante estos plebiscitos dirimentes y cómo contesta a las críticas que dicen que es traspasar la responsabilidad que se le dio a los constituyentes al pueblo finalmente, y lo que podría, dicen ellos, retrasar la discusión o finalmente producir un problema mayor de desapegarse de la tarea que se le encomendó a los constituyentes y dejarla, endosársela a la ciudadanía. O sea, yo creo que quienes rechazan el plebiscito dirimente, porque es un plebiscito que pudiese contener más de una materia, para ser bien específico, y que tiene una norma bien precisa en términos de cómo viabilizarlo, y en dicotomía apruebo o rechazo, quienes lo rechazan, esencialmente rechazan cualquier materia que tenga que ver con soberanía popular. No creo que el debate sea administrativo en términos de tiempos y fecha. Hay que viabilizarlo políticamente, sin duda. Hay que interpelar al Parlamento a propósito de poder también tener el soporte legislativo que corresponda. Pero si la Convención Constituyente se pronuncia en esa dirección, es un paso importante. Y es un paso importante, va a ser una iniciativa que no tengo dudas que se va a abrir camino. Mi punto es que los argumentos para rechazarlos no son administrativos, eh, no son, no son correctos los fundamentos que intentan llevarlo a un problema de gestión y tiempo. El punto está si es que se cree en la soberanía popular. Y yo pienso que especialmente los constituyentes de derecha están siendo consistentes con su pensamiento inicial. Ellos no querían esta nueva constitución, si eso no hay que olvidarlo. Y han sido perseverantes en no querer esta nueva constitución. Quien quiera creer lo contrario es que, o sea, no está leyendo correctamente el proceder de la derecha en este país. Y con esto quiero ser enfático, no hay, o sea, hay personas más dialogantes que otras, sin duda. El punto está, ¿qué es lo que prevalece en la derecha? ¿Qué es lo que caracteriza su proceder respecto de la nueva constitución? Y lo que caracteriza su proceder respecto a la nueva constitución es perseverar en la constitución que queremos cambiar. Que los sustantivos de esta constitución, al menos si es que no pueden evitar que haya una nueva constitución, se traspase a la nueva constitución los sustantivos de la antigua. Marco, a propósito de toda esta discusión que se está dando con estos temas que probablemente van a retomar la atención en la discusión, digamos que van a ser los temas quizás más polémicos, hay una coincidencia dentro de la derecha de que hay una posibilidad importante de hacer acuerdos con el Frente Amplio. Quería preguntarle cómo está la relación del Partido Comunista hoy día con el Frente Amplio dentro de la convención, si es que están los lineamientos, digamos, similares entre Chile Digno y el Frente Amplio, o si usted cree que ha existido cierta distancia en estos puntos en particular donde no han tenido una posición unánime, por ejemplo, en el respecto de los 2 tercios. O sea, yo creo que es evidente que ha existido una divergencia de estrategia. No, eso no puede ser negado. Y se expresa básicamente en la valoración que hacemos del acuerdo del 15 de noviembre, que es distinta. Nosotros no participamos de ese espacio, tenemos una lectura de que más bien tuvo un propósito contenedor respecto de las aspiraciones sociales, populares, de dibujar la soberanía popular, pero también sabemos que con el Frente Amplio tenemos coincidencias en materia de acuerdos programáticos respecto de la nueva Constitución. Y eso también en algún momento se tiene que dejar de sentir. Ahora bien, y hay que esforzarse para que esos acuerdos respecto a las normas constitucionales, indistintamente de cuáles sean los resultados, también puedan tener expresión en la redacción de la nueva Constitución. Pero también es cierto que tenemos un desafío que es común. No basta tener una nueva Constitución si no tenemos también un gobierno que la viabilice post plebiscito de salida. Y esto es bien importante. No sería perjudicial que
la nueva constitución fuera implementada por un gobierno de derecha o por un gobierno de perspectiva neoliberal. Porque eso, la derecha con la escasa legitimidad social y valoración que tiene, y particularmente su gobierno, que es el gobierno del presidente Piñera, que debe ser de los gobiernos más desacreditados después del gobierno de Pinochet, pese a ello, tiene capacidad de obstrucción administrativa, de limitar el ejercicio de trabajo de la Convención Constituyente. Con un gobierno de derecha sería mucho más difícil implementar la nueva Constitución. Y en ese sentido, también con el Frente Amplio tenemos algo en común, que es un proyecto que es un gobierno que nos permita profundizar el carácter antineoliberal de las políticas en Chile. Marcos, quiero andar en ese punto, pero antes quiero preguntarle su opinión respecto de esta frase que dijo el constituyente Raúl Celis de Renovación Nacional, que él dice que respecto del rol del Frente Amplio, que si el Frente Amplio gira a la izquierda y se une con el Partido Comunista, digamos en esta discusión de las indicaciones, él dice vamos a tener una constitución bastante de revancha a la de 1980. ¿Qué le parece esa frase que dice el constituyente de Renovación Nacional Raúl Celis? O sea, yo creo que en el fondo esa afirmación tiene como fundamento la intención de que la constitución pinochetista perviva en las ideas centrales en la nueva constitución. Y esencialmente en un Estado que claramente está capturado por el mercado y que está desprovisto de su orientación hacia el bien común. Yo creo que esa afirmación da cuenta de la intención de la derecha de querer mantener lo sustantivo del orden político, económico y social que la mayoría de Chile quiere desterrar. Entonces es ilustrativo de la voluntad de la derecha en la Convención Constituyente, con dos estrategias, una dialogante, la otra más de ruptura, pero que al final del día son depositarias del mismo proceso, de su misma orientación, y esa orientación es que se limita al máximo la intensidad de los cambios. Marcos, volviendo al tema, usted hablaba de lo importante que va a ser la próxima administración, el próximo gobierno en el proceso constituyente, pero qué tan importante también va a ser el Congreso. ¿Hay temor de que el Congreso, el nuevo Congreso, algunos de ellos nuevos, porque otros siguen también probablemente los que van a la reelección, qué tan importante va a ser la conformación de ese Congreso? ¿Hay temor de que puedan generar una avalancha de cambios y que pueda de alguna manera retroceder en el trabajo que hizo la convención? ¿Existe ese temor o usted cree que eso no va a ocurrir, pero que igualmente puede ser importante cómo va a estar conformado el Congreso? Es muy relevante cómo se conforme el Congreso, básicamente porque va a tener herramientas privilegiadas para efectos de implementar legislaciones que se van a desprender de las nuevas normas constitucionales o de viabilizar en tiempos las transformaciones. Yo esperaría que después de esta nueva constitución los periodos de vacancia sean no muy extensivos y más bien acotados, pensando en un nuevo sistema político, en nuevas normas. Incluso, si uno quiere ser consistente con la demanda popular de tener mejores pensiones, el nuevo Congreso rápidamente tendría que legislar derivado del concepto de seguridad social que espero se apruebe en las normas constitucionales, el fin de las AFP y la creación de una nueva institucionalidad en materia de seguridad social, que ponga al centro el carácter tripartito del financiamiento al Estado, la función pública y, por cierto, la dignidad en las pensiones. Y eso va a estar estrechamente relacionado o ligado a la composición y a las correlaciones de fuerza que tenga en términos de mayoría y minoría el próximo Congreso. En consecuencia, yo hablaría de que las fuerzas transformadoras tienen que estar desplegadas en las calles a propósito de vincular el debate de la Convención Constituyente al nuevo Congreso, porque, digamos, es una pieza importante en este proceso de cambios.
Ujú. Marcos, para ir terminando, me gustaría preguntarle el balance que tiene usted de Chile Digno respecto de todo el tiempo que ha funcionado la convención. ¿Cuál cree que han sido las mayores fortalezas y cuál cree que son los puntos que quizás se pudieran mejorar? No sé si hay un mea culpa de algo de que quizás se hubiese hecho distinto o está conforme con lo que se ha hecho hasta ahora por parte de este conglomerado en particular dentro de la convención, que más que nada también lo hemos visto, ha tenido lazos principalmente con sectores como los pueblo constituyente, que se llama ahora, también con los pueblos originarios, ha tenido un rol también importante de relaciones políticas con esos espacios. Pero en general, ¿cuál es su diagnóstico de lo que se lleva hasta ahora en el trabajo? A ver, yo creo que Chile Digno ha tenido una importante incidencia cualitativa y cuantitativa en el debate de las normas o las reglas para el funcionamiento de la Convención Constituyente, tanto en el reglamento general como en el de participación, como en el reglamento de consulta indígena y, por cierto, en el reglamento de ética. Sin ir más lejos, en participación, Chile Digno viabilizó e impulsó la norma del plebiscito dirimente. Eh, Ahora, creo que hay que perseverar, lo pondría en clave de mejora continua, por decirlo de alguna manera, en el ejercicio de transversalizar en la Convención Constituyente a todas las fuerzas las ideas transformadoras de la nueva Constitución. Eh, Se requieren mayorías que no se agotan en los esfuerzos de alianzas que se han desplegado hasta ahora. Y en ese sentido, creo que una vez aprobados los reglamentos, se abre un nuevo momento a propósito de la discusión de cuáles son las normas. Y esa discusión tiene que convocar, o sea, primero desde Chile Digno tiene que haber un esfuerzo superior por buscar puntos de encuentro con más sectores que ¿Eso permitan incluye a la viabilizar. derecha, por ejemplo? Que yo no creo que la derecha, no creo, porque la derecha en lo sustantivo eh, es contraria. A ver, y lo voy a poner en ejemplo. La derecha defiende el sistema AFP. Nosotros creemos en un modelo solidario, intergeneracional, intrageneracional, en materia de más ingresos respecto de menos ingresos. La derecha en materia de salud favorece un sistema de ISAPRES, no de un seguro de salud universal. La derecha en educación superior privilegia el mercado por sobre la educación estatal. La derecha, a partir de los lineamientos esenciales del Estado subsidiario, promueve una economía regida esencialmente o sustantivamente y en lo fundamental por el mercado, y desdibuja la acción del Estado. Eh, la derecha promueve un orden público económico que genera una articulación donde la regulación recae factualmente en la oferta y la demanda del mercado. Y en consecuencia, las políticas extractivistas se superponen a desarrollos territoriales. Entonces, si usted va tema por tema, viendo el proceder de la derecha en materia de ordenamiento constitucional, y a consecuencia de ello, ordenamiento legislativo y político, no hay nada en común. Para no engañarnos, porque estos discursos de encuentro eh, sobre la base de flexibilizar posiciones eh, en torno a transformaciones sustantivas en la nueva constitución es una falacia discursiva, en mi opinión. Marcos, muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a estar, por supuesto, atentos a toda la discusión que se dé en la Convención Constitucional para que podamos también conversar más adelante nuevamente los puntos más sensibles, digamos, de la discusión. ¿Puedo decir algo? Sí. Los acuerdos son importantes, son relevantes, y en política, y sobre todo en una discusión de normas, hay que llegar a acuerdos. Pero esos acuerdos no pueden partir sobre la base de que una minoría eh, se imponga respecto de una mayoría. ¿Qué quiero decir con esto? La discusión, o sea, la norma de 2/3, yo creo que es una regla que fue perjudicial para deslegitimar el sistema político que hoy día que está expirando. Son muchos los ejemplos donde las mayorías en el Congreso nunca pudieron ejercerse como tal a propósito de 1/3 que fue un elemento clave de la constitución pinochetista.
no sería sano, no sería prudente y no sería razonable que esa regionalidad se traspasara a la nueva constitución. Bueno, Marco, estamos nuevamente conversando más adelante para explorar también todos los escenarios que se vayan dando también con los temas de fondo que esperamos comiencen, o los constituyentes esperan comenzar ya en octubre con esos temas más de fondo, así que vamos a estar súper atentos al trabajo que ustedes realicen, que es muy intenso y esta semana en particular lo será por la cantidad de indicaciones también que tienen que revisar. Van a ser en realidad 2 semanas intensas, creo yo. Agradezco la entrevista, Nicole. Que esté muy bien.